Ok, continuamos conociendo qué es el Evangelio. Ya hemos visto quién es Dios. ¿Se acuerdan qué es lo que vimos en esta clase acerca de Dios? ¿Alguien? Los atributos. Algunos atributos, ¿como cuáles atributos? ¿Se acuerdan? Santo. Justo. ¿Qué? Poderoso. Poderoso, ajá. Creador, sí. Creador, exacto. Y esos atributos no son todos los atributos de Dios, sin embargo, nos ayudan estos que vimos a poder entender qué es el Evangelio, porque es importante el Evangelio. Dios es creador, Dios es soberano, Dios es santo, Dios es justo y está airado. Esos 5 puntos vimos. Después hemos visto acerca de quién es el hombre. Ya hemos dicho una y otra vez que cualquiera de estas eslabones en este rompecabezas, si es distorsionado en algún sentido, ya no es el Evangelio. Y Pablo lo llama en Gálatas anatema. Eso es un anatema, eso es un evangelio anatema. No existe otro evangelio que explique todas estas partes, ¿no? ¿Se acuerdan qué es lo que vimos la semana pasada? La última sesión, los que vinieron. ¿Qué se acuerdan? Díganme. Vimos acerca de quién es el hombre. Lo primero que vimos fue su estado inicial, después qué pasó en la caída, y la semana pasada vimos lo bueno y lo malo. Ajá. ¿Qué es lo que es el hombre actualmente? ¿El hombre es esencialmente bueno o esencialmente malo? ¿Cuál es la respuesta? Malo. Esencialmente malo. Todos somos malos. Así que dile que está a punto, tú eres malo. Entonces eso es lo que vimos la semana pasada. ¿Cuál es el estado actual del hombre? Nacemos en una naturaleza de muerte espiritual, nacemos en pecado y por eso pecamos. No te conviertes en pecador porque pecas, sino eres pecador y por lo tanto tú pecas. Es tu naturaleza. Es como, no sé, un animal, un buitre va a comer carroña, eso es su naturaleza. Eso es lo que va a hacer. Él no va a estar buscando frutas y verduras, exactamente. Así en el ser humano, así tú y yo, así tus vecinos, así tus amigos, por naturaleza van a hacer lo que su naturaleza les llame a hacer. Sus deseos, sus pensamientos. Así nace el ser humano. Nacemos con una mente entenebrecida, ajena al conocimiento de Dios, con un corazón engañoso y perverso, un corazón que aborrece a Dios y que ama el pecado, un corazón que se deleita más en buscar su propia gloria. Vean todo lo que el mundo pasa. En realidad lo que les pasa es porque quieren buscar su propia gloria. ¿Y cómo lo van a obtener? Haciendo lo que sea para que ellos tengan su propia gloria, lo que sea. Nacemos con una voluntad rebelde a la voz de Dios. Somos nosotros quien queremos sentarnos en el trono de Dios, ser los soberanos, que se haga como yo quiero, que se haga como yo deseo, que se haga lo que yo necesito. Yo soy el soberano. Eso es lo que vimos la semana pasada. A esto es lo que se llama la depravación total, la doctrina de la depravación total. Eso es lo que vimos la semana pasada. Bien, pero nos faltó una hoja de ver. Así que vayamos a la última hoja. ¿Sobró una hojita por ahí? Sí, está. Vayamos a nuestra última hoja. Y si se dan cuenta que alguien puede buscar Mateo 15, 19, ya lo hemos leído, pero si lo podemos recordar. ¿De dónde es que, cómo es que llega a ser una persona asesina? ¿Cómo es que llega a ser una persona adúltera, fornicaria? El texto nos dice exactamente qué es, de dónde procede todo. ¿Alguien lo tiene? Mateo. ¿Mateo? Sí. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde salen todo eso? Del corazón. No diga solamente del corazón, sino de mi corazón. De ahí salen todas las cosas. Porque a veces decimos, no, pues salen de aquellos, ¿no? Pero es de mi corazón es engañoso y de ahí salen absolutamente todos. Vamos a buscar otra cita. Gálatas 5, 19 al 21. Exactamente. Gálatas 5, 19 al 21. Ya aparte lugares. Son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios,
borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Manifiestas son las obras de la carne, significa que está algo dentro que se manifiesta, se revela, se da a conocer. Se da a conocer que tú en tu corazón eres mentiroso y por lo tanto tú mientes. Eso es lo que nos está diciendo el texto, pero no solamente eso nos dice el texto, sino que dice, al final, ¿me puedes repetir la última palabra? Los que practican que no heredarán el reino de Dios. Si se dan cuenta en el gráfico, en la parte de hasta arriba, dice que estos, los que están en la parte de abajo, no heredarán el reino de Dios. Ahora, yo quiero que hagamos un ejercicio, y como en un examen, ese es el examen, pongamos una palomita sobre aquellos pecados que están ahí, que hemos hecho, que ha pasado con nosotros. A toda nuestra vida, ¿no? Por supuesto. De todos los que están aquí, Sí. Adulterio. El adulterio, Jesús lo dice así. mira, El deseo, el desear a una mujer o a un hombre en el corazón, ya es adulterio. Todo se trata del corazón. Primero pecamos en el corazón y lo manifestamos en la carne. No vean, por favor. ¿cuántas palomitas? Las que ustedes vean. No estás evidenciando aquí. Las que resulten. Te voy a enseñar mi otra porque Todas las me faltó palomitas, poner las mías. todas las palomitas que resulten. Todas casi. Y si nada más palomeo las que no. Es más fácil, ¿no? Ok. Si quieren, Está más fácil, ¿no? si quieren, hasta ahí le dejamos. El punto es este. No, ya. ¿Alguno de ya, ustedes, ya. alguno de ustedes dejaría sin marcar alguna de ellas? No, porque menos en Sí. algún momento de nuestra vida lo hicimos. Exactamente. Porque, por ejemplo, bueno, yo digo idolatría. Digo, ya no lo hago, pero pues yo me Ley, bautizaron. por Y yo me vine a bailar en la Yo religión, bautizo. me bautizé, me bautizaron. No, hombre. Se acostumbran, pero casi pues técnicamente idolatré. Por supuesto. Sin embargo, Tania, yo diría lo que mismo Jesús dice. Eso es una forma física de hacerlo, pero a veces también idolatramos todo lo que ocupa el lugar de Dios, al trabajo, a los hijos, a la esposa, Todo lo que todo lo que ocupa el lugar de Dios de manera descontrolada. Ajá. De tal manera que es nuestro afán y nuestro deseo y nuestro anhelo vivir para el dinero, para el trabajo, para nuestra familia y todo eso, de manera descontrolada. Eso ocupa el lugar de nuestros corazones. Oye, por ejemplo, hechicería, que es como Practicar brujería, no, pero Pero también la astrología, ¿no? ajá, esa Astrología, los horóscopos. sí, todo Pero eso. hay otro pecado, no me acuerdo cuál, que Parece decía que se asemeja como a la hechicería, pero no me acuerdo cuál. Lo Lo dijo ese es ya peor de- que la idolatría. adivinación. No, hay otro que no me acuerdo. Es como hechicería. Pero digo que es como si fuera hechicería. Espiritualismo. No, No, era Santería. sí, No, no, yo ahorita no se acuerdo. Sí me acuerdo cuál es. Era algo O más sea, pero coloquial. no, ajá, algo como más así en corto que tú decías, ay, no está. Ahorita lo vamos a No, buscar, a se ver si lo asemeja a buscamos. la hechicería. Sí, hay una parte que creo que, no me acuerdo dónde lo dice, pero dice Es como- que es como idolatría, ¿no? Es como, pero es un pecado, Algo de adivinación. ajá, como pecado de adivinación. ¿Cuál es? Es que dice como pecado de adivinación, que es la Ese es el texto, pero no me acuerdo qué dice. Bueno, ahorita lo buscamos. hechicería. El punto es de que todos, absolutamente todos los que estamos aquí hemos cometido algo de esto. Absolutamente todos. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos mentido? Muchísimas. ¿Cuántas mentiras se calculan en sus vidas? La rebelión y como ídolos, idolatría, la obstinación. La obstinación, la rebelión. La obstinación es rebelión. Entonces lo compara como rebelión. Bueno, vamos a buscar Apocalipsis 21:8. Ya hemos dicho que todos somos mentirosos. Y que hemos dicho más mentiras que agua hay en el planeta. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Al último pecado que mencionaste, el del mentiroso. Todos hemos dicho mentiras. Y la mentira es equiparable ahí a los demás pecados. Y todos estos pecados tienen su consecuencia. ¿En dónde? En nuestro gráfico dice en el infierno. No, su consecuencia. En el infierno, en el lago de fuego. Así que
el destino de los mentirosos y de todos los que tienen estos pecados es el infierno. ¿Sabes? Ahora, la Biblia llama a cada uno de estas personas que hacen todo esto con ciertos títulos. No sé si ustedes han visto, o si lo tienen, en las películas que está una persona con una mesa y enfrente está una placa que dice ingeniero o licenciado o contador, ¿no? Bueno, así de esta misma manera somos nosotros, estamos detrás de un escritorio y Dios pone nuestras plaquitas y dice, eres un pecador, eres un hijo del diablo, un carnal, un olor a muerte, malditos, malas bestias, condenados, juzgados. Estas son nuestras profesiones que Dios nos dice que somos. Y el destino, lo que el texto que dejamos de tarea de aprendernos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, ¿qué merece? Su destino es el infierno, el lago de fuego. Eso es lo que todo esto está reflejando. ¿Sale? Ahora, vamos a hablar de esta relación que existe entonces entre lo que ya vimos acerca de Dios. ¿Cómo es que Dios se relaciona entonces con el hombre y el hombre con Dios? Lo primero que vamos a ver es de que este hombre está bajo la ley. Santiago 2:10, vamos a buscarlo. Cuando lo tengan todos, lo leemos. Santiago 2:10. Aquí está. ¿Ya lo tienen todos? Yo ya. Vamos a esperar a Clara. Ustedes avancen. Sí, me Porque cualquiera que guardare toda la ley. A ver, ya lo fuerte, hermano. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. El ser humano está bajo la ley, es decir, es responsable de cumplir la ley. Y Santiago nos dice que si hay alguien que dice que guardó toda la ley, pero que ofende en un punto, transgrede en un punto, peca por comisión o por omisión en un punto, eso lo hace culpable de todos, como si hubiera faltado en toda la ley, absolutamente toda. Puedo aportar algo. Es como si tuviéramos un montón de lapas, ¿no? Ahí las matemáticas no cuadran, porque sacas una lata y se viene todo el montón, o sea, es 100 menos 1, 0. Ajá. ¿No? Uh-huh. Sí, se viene todo el montón, ¿no? Por una sola latita. Sí, ok. Sí, muy bien. Es exactamente eso. Imagínense que está una fila de latas, como dice el hermano, y nada más por sacar una, se te viene todo encima. Todo el peso de la ley cae sobre ti. O como el efecto dominó. Como el efecto dominó, nada más tiras uno, y uno es necesario para hacer que todo eso suceda. Y todos se caigan, todos los dominós se caigan. Exactamente. Muchas gracias, hermano. Entonces estamos bajo la ley, sometidos a ellos. Es la ley de Dios. No es lo que yo piense que está bien y mal, sino es lo que su palabra dice. Su palabra dice, no dirás falso testimonio, significa no mentir, no hacer chismes. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace el mundo? O ocultar el O pecado. ocultar, claro, no decir la verdad también. Entonces, estamos todos bajo la ley, todos bajo la ley. Todos estamos en esta misma condición. Y es Dios quien nos examinará completamente todos tus pensamientos, tus deseos, tus intenciones, y sacará su ley y dirá, eres culpable. Pero no solamente eso, el ser humano está en eso. Yo cuando fui al Parque Juárez la última vez a evangelizar, y me topé con estos chavos que son raperos, yo les hice la siguiente ilustración. Les dije, ¿ustedes han sacado 10 en alguna materia de su escuela? ¿Ustedes han sacado 10? Ahora la pregunta que les hice, ¿han sacado 10 en todas las materias? Sí, ya estamos. Bueno, ¿han sacado 10 en todas las materias que han tenido en todo su ciclo de estudiante? No, pues ¿cómo? Imagínense, yo que en educación física sacaba 10, pero en matemáticas 8 o 9, ¿no? Pero nunca he sacado 10 en todas las materias, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, en la licenciatura, en la maestría. No. ¿Ustedes conocen a alguien que haya hecho eso? Yo no. De esta misma manera, ese es el estándar de Dios. Dios lo que pide es un 10 perfecto en cada una de las áreas. Yo le compartí a estos jóvenes.
Y ellos dijeron, o sea, entonces, pues no, ¿quién cumple eso precisamente? Al estar bajo la ley, Dios pide un 10 perfecto. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Y si no exigiera eso de nosotros, sería imperfecto. Si hay un Dios perfecto, lo que Él desea es perfección. Y si no hay si no hay perfección, entonces si Dios no exige perfección, Dios no sería Dios, un Dios perfecto. Dios es perfecto, pero nosotros somos imperfectos. Y pecamos y fallamos. Eso es lo que Dios pide de nosotros, perfección. El siguiente punto. A todo esto hay una consecuencia del pecado, de que estamos bajo la ley. ¿Qué es lo que nos dice Ezequiel 18:20? Ezequiel 18:20. El alma que pecare, ese morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ok, Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare, irremediablemente esa debe de morir. El alma que transgreda una ley, que no llega a la perfección que Dios está pidiendo, esa alma, ese amigo, ese vecino, tú, solamente lo que merece es la muerte, morirá. Es la misma idea que nos presenta Romanos 6:23. Vayamos a Romanos 6:23. Y por favor, si pueden, ahí puedes apoyar a Clara. Sí. Ahí. Sí, Oye, ¿es tu Biblia? sí, es de mi mamá. Yo compré dos una vez, de estas dos, pero una se la di a mi mamá y la otra era mía, pero la regalé en una situación difícil. Entonces, Ah, qué bien. sí. No, pues qué bueno, qué bueno. Entonces, vimos que el alma que pecare se morirá, y eso mismo es lo que Pablo nos dice en su primera parte. Vamos a leerlo. ¿Quién lo tiene? Porque la paga. Ajá. Exactamente, porque la paga del pecado es muerte. Fíjense cómo Pablo está usando la idea de una persona que está trabajando de sol a sol todo el día, y al final de su trabajo, la paga que recibe, ¿cuál es? La muerte. Es decir, que nosotros todos estamos esforzándonos quizás en algún sentido por guardar la ley sin darnos cuenta, pero al final fracasamos y fallamos, y la paga de nuestro esfuerzo por ofender a Dios, por guardar la ley, simplemente termina en muerte. El salario de aquel que peca es la muerte, y la Biblia nos dice que entonces Dios se aleja de nosotros, nosotros nos alejamos de Él, y la paga es tan incansable, la paga por la incansable obra de nosotros de ser nuestro propio Dios será la muerte. El hombre está trabajando constantemente en lograr cumplir lo que Satanás le dijo: tú serás como Dios. Entonces el hombre está tratando de ser y alcanzar a ser como Dios, de alcanzar lo que él desea, de buscar lo que él anhela, de obtener lo que él está trabajando, de ser su propio Dios. Bueno, Dios dice: por tu trabajo, lo que tú mereces, la paga de tu pecado es la muerte. Es la separación de Dios. Es la separación de Dios, de su amor y de su gozo y de su paz, para ser unidos con Dios a su ira, a su justicia, a su venganza. Esa es la separación que existe con el pecador. Y todo esto, hermanos, amigos, nos lleva a que entonces estamos en un problema. Todo el ser humano está en un problema. Nadie podrá escapar de Dios. Nadie, absolutamente nadie, ni la persona que tú consideras más buena, o si tú te consideras bueno, o si tú consideras que no eres tan malo, nadie podrá escapar al pensamiento de Dios, a la omnisciencia de Dios. Todo Dios lo conoce, todo absolutamente. ¿Y quién podrá entonces decirle: Dios, yo no he pecado? Él entonces mostrará y será evidente. Y tú te quedarás, como dice en la Escritura, el hombre se quedará callado. Ya no habrá excusa delante de él. Sabrá que él es pecador. Nadie puede escapar a ese Dios santo, que no habitará con ninguna persona pecadora. Al ser Dios santo, santo, santo,
Él no puede habitar, no puede unirse, no puede amar complacientemente al pecador. No lo puede hacer. Porque Él es santo. Yo tengo una duda. ¿Sí? Ahorita que mencionabas eso, que el día cuando todos estemos delante de Dios, no van a poder negar, pues para empezar a Dios aquellos que no creyeron, ¿no? Pero tengo una duda. ¿Aún habrá personas que estando delante de Él y ya, como que Dios mostrándose, van a aún así a dudar o a renegar? No. Ese momento, la Biblia dice que en Romanos, que Dios dejó evidencias para que no quede excusa de que existe Él. En aquel día va a ser evidente que existe Dios. Y entonces, en cierta manera, Dios va a hacer claros sus pecados ante la santidad de Dios. ¿Qué es lo que pasó con Isaías cuando estuvo delante de Dios? Dios no le dijo nada a Isaías, pero Isaías dijo: estoy delante del Dios Santo, y mis labios son inmundos y pecadores, estoy muerto. Eso mismo que sintió Isaías es lo mismo que sentirán los pecadores en aquel día. Será tan evidente su pecado contra ese Dios Santo que no habrá excusa para decir: no, es que yo no hice ningún pecado, yo no falté, yo no ofendí. No habrá manera. Pero y esa parte de la Biblia que dice: Señor, en tu nombre echamos fuera, o sea, es parecido a lo que... Claro, pero no está negando ahí que no tenían pecado. Lo que está diciendo es: yo sé que soy pecador, pero hice esto bueno. ¿No acaso esto me puede ayudar a que tú me perdones? ¿Ves cómo es diferente? Tú estás diciendo que no soy tu hijo, pero mira, Dios, yo hice esto. No es que no se considere malo, sino que dice: yo profeticé, yo hablé en tu nombre, yo hice esto. Es como que tratara de negociar con Dios. Sí. Ajá, como tratando de negociar. Pero es evidente que ellos están diciendo: pero Dios, o sea, entiendo que todo esto es culpable, pero ¿no consideras que esto bueno que hice? Y te dirás que yo en realidad nunca te conocí, ni nunca me conociste. Porque lo que tú hiciste, lo hiciste para ti mismo. Pero mi pregunta, o bueno, mi duda también va enfocada al hecho de que algunos podrán decir todavía, aún a pesar de esa evidencia que va a haber en su corazón de pecado, de que digan: pues me vale, o sea, de todas maneras no quiero nada contigo, aún en ese momento. No, Puede ser que sí, porque sea una manifestación del enojo contra Dios. En la Biblia menciona que el infierno, el lago de fuego, será el lloro y el crujir de dientes. Lo que se refiere es de que en aquel lugar muchos o estarán tristes lamentándose de su condición, no arrepintiéndose, o odiando y aborreciendo a Dios, de tú Dios eres una, etcétera, ¿no? Maldiciéndoles. En ese sentido sí, pero será evidente de que merecen ese lugar. No es de que yo quisiera estar contigo, ¿por qué me mandas acá? No. o sea, ya no se va a poder pedir misericordia. No, absolutamente no. Ya no hay misericordia. En ese lugar ya no hay misericordia. Ya no hay paz, ya no hay gozo, ya no hay amor, ya no hay paciencia, ya no hay nada de esas bondades de Dios. Sí, no es como dicen los católicos, de que van a pasar como por un filtrito y ya van a pagar sus penitencias y ya van a hacer... Creían en el limbo, ya no creen en el limbo. Bueno, perdón, espero no desviarme mucho. Me recuerda a cuando mi mamá y me explicaban, ¿no?, del bautismo por los muertos. Y ellos, bueno, tal vez me desconozcan, ¿no?, que decían que si tú te bautizas por un muerto que no conoció a Cristo y todo eso, allá se les predica, digamos, cuando están muertos, dormidos, no sé. Y ellos tienen, al bautizarte tú físicamente en nombre de esa persona, ellos tienen la oportunidad de tomarlo. O sea, obviamente eso creo que ya sé que no existe, ¿no? Ni algo por el estilo. No, en la Biblia habla de dos estados. Lo que acabamos de leer, aquellos mentirosos y adultos todos tendrán su parte en el lago de fuego. Se acabó. Dice la Biblia, creo que en Mateo capítulo 13, que en el final de los tiempos Dios vendrá y hará una siega, y el trigo lo pondrá aparte para ser quemado. Diga, como el tambo, pero el trigo y la cizaña. La cizaña será apartada aparte y será quemada, y ya. Ese es su destino final, y el trigo será guardado en el granero del Señor. La Biblia nunca da pie para pensar que hay un estado intermedio de posibilidad de salvación. Ya no existe. O sea que la oportunidad de salvación es ahora. En vida, perfectamente. Es la única. Es la única forma. Es la única en cómo Dios... Porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Todos los que creen en Cristo Jesús son perdonados, pero los que no creen ya han sido condenados.
Hoy, de hecho lo dice la Biblia, en Hebreos dice, hoy es el tiempo aceptable de Dios. Si hoy escuchas su voz, hoy, ven, dice en Isaías, vengamos, pongámonos a cuentas. Si tus pecados han sido así, vendrán a ser limpios como la blanca lana. Pero es hoy, no mañana, no pasado mañana, no cuando yo esté sano, sino es hoy, ¿sí? Ya ahí vamos a llegar, pero el punto es que yo quiero que veamos que este es el problema de la humanidad, de toda la humanidad. De que estamos bajo la ley, que hay una consecuencia, que tenemos un problema. Eso es lo que está sucediendo con toda la humanidad. Con lo que tú, si has sido nacido de nuevo, tú tenías. Pero ¿cómo se consiguió al estado que tienes actualmente? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué es lo que hizo Dios? Esa es la respuesta. Ahorita vamos a ver. ¿Vale? El problema es este. Todo lo que hemos visto. Vamos a ver lo que dice Gálatas 3:10 al 11. Lo leo para ustedes. Me dicen cuando ya lo tengan ahí. Ya está. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Lo leo. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, es decir, los que están viviendo, tratando de cumplir la ley de Dios para justificarse ante Dios, están bajo maldición, es lo que dice el texto. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El versículo 11, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Hasta ahí le dejamos. Ninguna persona va a poder decir en el cielo, yo hice esto, tú perdóname. Nadie. Aquí nos dice que por las obras de la ley, por obedecer la ley, por tratar de guardar la ley, nadie puede salvarse. ¿Por qué? ¿Por qué nadie puede salvarse por tratar de cumplir la ley? Porque no es por obra. Porque no la podemos cumplir. Ese es el punto. En realidad es porque no la podemos cumplir. Esto es lo que dijo una vez R.C. Sproul. La salvación es por obras. Siempre ha sido por obras. Dios te dice, si tú cumples toda mi ley, tienes ese día perfecto toda tu vida en pensamientos, obras, todo, deseos, sentimientos. Si tú lo cumples completamente, tú tendrás vida. El alma que peca es amor, muere. Pero si tú no pecas, tú no mueres. La salvación es por obras. Ahora la pregunta es, ¿nosotros cumplimos esas obras? Entonces, ¿cómo obtenemos la salvación? La obra la Por hizo gracia. Cristo. Eso es lo que vamos a ver, por gracia y por las obras de Cristo. Vamos a verlo. Estamos entonces en un peligro. Estamos en problemas. ¿Sabes cuál es el peligro que tú y yo tenemos? No es solamente nuestro pecado, sino el problema que tenemos es con Dios. Dios es quien está airado con nosotros. El problema que tenemos es con Dios. Ese Dios trino, ese Dios todopoderoso que con su sola voz hizo todas las cosas creadas. Con ese Dios tenemos problemas. Estamos en problemas. Y está airado con el pecador. Esto es lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 12, 4 al 5. Si alguien lo tiene, lo podemos leer. Clara. Lucas 4, Lucas 12, 4 al 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Lo voy a leer en una versión, la nueva traducción dice, queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. No teman a ellos. Después de eso no pueden hacerles nada más. Pero les diré a quién deben de temer. Teman a Dios. ¿Por qué? Quien tiene el poder de quitarles la vida. ¿Quién nos quita la vida y nos da la vida? Dios. Pero no solamente ahí, porque el problema es de que aquellos que quieren matarte, solamente eso van a conseguir, matarte. Dios también eso hace. Él es el que determina el fin de tu vida. Pero Él dice después, la última parte, y luego de quitarles la vida, los arroja al infierno. Claro, a ese es al que deben de temer. ¿Quién los arroja al infierno? Dios. O sea que si tenemos miedo al dolor de la muerte, que no me duele la muerte, el dolor, ¿no? Y digo, pues debemos de tener mucho mayor lo que viene después.
hubo en un tiempo donde mucha gente empezó a hablar acerca del infierno y te da cierta sensación de temer al infierno. Pero el texto nos dice que no es que temas al infierno, sino que temas a aquel que te va a arrojar al infierno. Porque su ira es el mismo infierno. Entonces, no es que temamos al infierno, no es que estemos predicando a la gente, ¡ay, corre porque el infierno va a caer sobre ti! No, corre porque Dios va a caer sobre ti con su ira. Huye, y aquí es lo que dice Cristo Jesús, ese Cristo amoroso que muchos predican. Jesús dice, a ese teman, porque Él sí nos puede mandar al infierno. Ahora, este es el problema que tenemos, amigos. La ley, la consecuencia, y ese problema donde nuestro destino final, el destino final de los pecadores, es el infierno, el lago de fuego. Y ante esto tenemos entonces un dilema. Ese es el punto que yo quiero llevarles. ¿Cómo entonces podemos escapar de esto? Si no podemos dejar de pecar, si no podemos ocultarlo de los ojos de Dios, si no pueden hacer nuestras obras motivo de justificación ante Dios, si no podemos tener excusas ante Dios, ¿cómo entonces y de qué forma entonces Dios podrá perdonarme a mí? Muchos dicen, bueno, es que Dios es inmensamente amoroso, inmensamente bueno, que en aquel día, yo no creo que ese Dios amoroso y bueno me mande al infierno. Yo no creo que ese Dios haga eso. Dios sabe que hice mi mayor esfuerzo. Así que Dios creo que me lo tomaré en cuenta. Bueno, eso dicen los testigos de Jehová. ¿Ah, sí? Ah, que no hay infierno. Porque es un Dios amoroso. Exactamente, esa es la misma idea. Dios está... De hecho, una vez estuve hablando con un testigo de Jehová y decía esta misma pregunta. ¿Cómo un Dios, amor? ¿Cómo un Dios? Ahorita vamos a ver. No me adelante. Es que eso lo creo más adelante. Entonces, muchos dan por sentado que la responsabilidad de Dios es perdonarnos, ya que nosotros somos pecadores. No sé si han escuchado la frase de pecar es humano, perdonar es divino, de Dios. Es como si dijéramos, yo sé que soy pecador, pero Dios es un perdonador y Él me tiene que perdonar. O como la frase de Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿no? Exactamente. Es la misma onda, o sea, Dios tiene que amarme. Yo soy un pecador, pero Dios es quien debe de amarme. Él conoce mi condición. Él conoce mi condición. Una vez que fuimos al parque Juárez también que empezamos a hablar, una persona dijo respecto a esto de cuando le hicimos ver los pecados que hay, él dijo, pero yo lo que soy, no soy un pecador, soy un humano. Soy un ser humano nada más. No soy un pecador, soy un humano. El humano tiene errores, tiene deslices, tiene faltas, pero yo no soy un pecador, como tú dices. Bueno, esa es la misma idea. Perdonar, pecar es del humano, pero perdonar es divino. Dios está obligado entonces, amigos y hermanos, a perdonarnos. ¿Es Dios quien debe de perdonarnos? Inexcusablemente, no. La respuesta es no. Dios no le debe nada a nadie. ¿Por qué? Porque Él es justo y Él no puede transgredir ninguno de sus atributos. No porque Dios sea amoroso tiene que decir que tiene que ser menos justo con unas personas. No porque Dios sea bueno significa que Dios tiene que ser menos santo para poder acercarse con algunas personas pecadoras. Dios no puede quitar ni transgredir ninguno de sus atributos. Este es el dilema. Si Dios llegase a perdonarnos, sería un Dios injusto. Si ya no sería santo, ya no sería perfecto y de hecho sería una abominación ante Dios. Vamos a ver por qué. Vamos a ponerles un ejemplo. Este ejemplo, algunas de las ideas las estoy tomando de este libro. No sé si lo han leído. ¿No lo han leído? ¿Lo leí en una conferencia? Sí lo han leído. De ahí tomo una ilustración y algunos puntos. Y este autor pone la ilustración siguiente. Supongamos que un padre vuelve del trabajo de todo el día a su casa y encuentra en su casa que su esposa y sus hijos fueron brutalmente masacrados, descuartizados, horriblemente asesinados. Entonces él en su desesperación empieza a buscar hasta que por fin encuentran al asesino, a la persona que hizo esto con sus familias.
Cuando el criminal finalmente llega ante el juez, imagínense, el criminal está enfrente del juez, se le encuentra incuestionablemente culpable. Pedro es culpable, Mengano es culpable. Ya tenemos las evidencias. Pero cuando llega el momento de darle la sentencia, el juez hace la siguiente declaración. Bueno, las evidencias están aquí. Es innegable que esta persona ha hecho esto y que el crimen es terrible. Pero yo soy un juez muy caritativo. Yo soy un juez muy bueno y bondadoso y elijo declarar inocente a este asesino. Yo declaro que es justo a los ojos de la ley. Si tú fueras el padre o la madre que encontraste a tu familia así y escucharas esas palabras, ¿qué dirías de ese juez? Que no es justo. E incluso que es más criminal que ese criminal. Su crimen es tan malo como lo que hizo esta persona. Esa es la ilustración. Tal juez sería justamente considerado como un criminal tan grande y como el ofensor. Él ha justificado al impío, al pecador, y es una abominación del Señor. Vamos a ver lo que dice Proverbios 17:15. ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí? Perfecto, vamos a leerlo. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que justifica al impío, el que le dice a una persona que es evidente que es culpable, simplemente dice, ya, no pasó nada, tú sigue adelante, ya estás perdonado, ya estás justificado. El que hace así nada más por hacerlo así, es abominación. Pero también el que condena al inocente. Las dos cosas son abominación a Jehová. Así que si Dios actuara de esta misma manera, es decir, que situamos entre el juicio de Dios y Dios simplemente nos dice, pues mi deber es perdonarte, pues te perdono. Dios sería una abominación, ya no sería Dios, Dios sería un juez que puede ser chantajeable, un juez que ya no es justo, un juez que ya no es perfecto, porque simplemente está pasando por alto los pecados del pecador. Entonces, ¿cómo puede Dios justificar a los impíos sin ser una abominación a sí mismo? ¿Cómo puede Dios justificar a los impíos sin ser una abominación a sí mismo? ¿Cómo lo puede hacer? Eso es lo que vamos a ver. Ese es el dilema del ser humano. ¿Cómo puede hacer Dios ese perdón? ¿Cómo lo puede conseguir? Proverbios 24:24 dice algo similar. El que dijere al malo. Vamos a leerlo. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Es la misma idea de ese juez injusto que simplemente declaró al pecador inocente. El texto nos dice, si eso sucede, si el juez le dice al malo que es justo, entonces los pueblos maldecirán y le detestarán las naciones. Es injusto, es abominación a Jehová. La pregunta entonces es, ¿cómo puede Dios decirnos a nosotros pecadores, tú eres justo, sin violar sus atributos, su carácter? ¿Cómo puede hacer Dios eso? Es el dilema que existe. Este mismo dilema lo encontró Job. Ya hemos leído Job. Vamos a ver algunos textos de este libro de Job. A ver si me pueden buscar la primera cita. ¿Quién busca la primera cita? ¿Quién la va a leer? Acá, ¿eh? Después, la segunda cita, ¿me puedes leer la que sigue? El 15 y allá el 25. Vamos a leer la primera cita. Job 9, 2 al 3. Recordemos que Job le pasó sobre sí mismo el libro de las calamidades, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos dice Job. ¿Ya lo tienen todos? 9, 2 al 3. ¿Ok? Vamos a leerlo. Sí, yo sé que en teoría todo esto es verdad, pero ¿cómo puede una persona ser declarada inocente a los ojos de Dios? Si alguien quisiera llevar a Dios a juicio, ¿sería posible responderle siquiera una vez entre 1000? ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Es la misma idea. ¿Y cómo puede justificar Dios al hombre? ¿Cómo puede hallarse justo el hombre ante Dios?
Eso es una respuesta que va con una... Es una pregunta que va con una respuesta implícita. No puede. El hombre no puede declararse justo ante Dios. No puede justificarse. ¿Cómo? Ese es el dilema que está presentando Job. ¿Cómo es que puede suceder esto? ¿Cómo es que llegamos a esta respuesta favorable para nosotros? Vamos a ver otro texto. Job 15, ese mismo libro, pero capítulo 15, el 14 al 16. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Nuevamente Job en ese dilema dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea, qué cosa puede hacer el hombre para que sea limpio y para que sea justificado delante de Dios, ese nacido de mujer? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Cómo encontramos esa justificación? ¿Cómo podemos ser perdonados? ¿Cómo podemos alcanzar el perdón de Dios? Ese es el dilema. Porque Job sabía que Dios era santo, santo, santo. Y que ante él no había excusa. Vamos a ver Job 25, capítulo 25, el versículo 4 al 6. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, y cuanto menos el hombre que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Nuevamente la misma idea. ¿Cómo puede se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo se puede hacer limpio a sí mismo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para alcanzar una limpieza, una perfección? Para hallarme justo delante de ti, es lo que está diciendo en el libro de Job. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo conseguir? Tengo una duda, pero creo que me salgo de contexto. Nada más es una duda existencial, porque estoy leyendo el plan. Y antes de eso, Elifaz acusa a Job y le dice que no. Dice, por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda de tus hermanos sin causa. O sea, esto que estaba diciendo no es cierto, ¿o sí? ¿Sí lo hizo Job? Es que como es un libro poético, hay ciertas cosas que son como ciertas y otras que son como solamente metafóricas. Ajá. No solamente metafóricas, sino que es lo que intuyen las personas de Job. Ah, Ellos pensaban que Job era un pecador, ¿no? Bueno, Que eso le vino por el pecado, pero no fue así. Ellos estaban haciendo ciertas cosas de lo que ellos percibían, ¿no? Son conjeturas. Pero algunas de ellas son solamente conjeturas y algunas de ellas terminan siendo verdades que después en la vida se confirman. Por ejemplo, esta pregunta, más adelante se dice, ¿cómo puede el hombre justificarse? Lo dimos aquí en Gálatas, encontramos que por la ley de Dios nadie puede justificarse. Entonces, esa es la manera en cómo está puesto el libro. Hay que leerlo con mucho cuidado. la verdad no me gusta el libro de Job, que no le entiendo, pero Sí, su idea general sí es entendible, pero poner los detalles, eso sí es un poquito más de labor. Bueno, entonces, ese es el dilema que Job, un ser humano como tú y yo, que ha pasado por calamidades, se enfrentó. Él dijo, ¿cómo yo puedo alcanzar el perdón de Dios? ¿Cómo puedo ser justo ante los ojos de Dios? ¿Cómo puedo ser limpio de mis pecados? Ya que Dios es santo y perfecto y justo, no hay nada que yo pueda hacer. Ese es el dilema. La respuesta de todas estas es, nada puedo ser, no soy bueno, no soy recto, no soy justo. Mis obras no alcanzan a justificarme, en miles de vidas, no hay nada que pueda hacer yo. Y sin embargo la pregunta es, entonces, ¿cómo puedo ser justificado ante Dios? Díganme, por favor. ¿Con arrepentimiento? Lo que vamos a ver, hermano. Lo que vamos a ver poco a poco. Pero más que el arrepentimiento es otra cosa. Merezco. El pecador que se encuentra contra este dilema, se encuentra con el merezco. Lo único que merezco, si no puedo alcanzar el perdón de Dios, lo que merezco es el infierno, es la ira de Dios. Porque yo no puedo hacer nada para alcanzar el perdón de Dios. No hay nada que yo pueda hacer. ¿Cómo puede un Dios justo? ¿Cómo puede un Dios justo sonreírme? Póngase a pensar eso. ¿Cómo puede un Dios justo, perfecto, sonreírle al pecador y decir, estoy complacido con lo que haces? ¿Cómo puede Dios amarme con un amor de complacencia, el que se encuentra satisfecho en nosotros? ¿Cómo puede Dios hacer eso?
¿Cómo puede Dios limpiar al pecador? ¿Cómo puede limpiar mis pecados? ¿Cómo puede Dios bendecirme si yo soy tan pecador y tan malo? ¿Cómo puede cómo puede un Dios perfectamente justo, perfectamente santo, perdonar a un pecador sin dejar de ser Dios? Perdón, lo voy a decir otra vez. ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo, perfectamente santo, perdonar a un pecador sin ser Dios una abominación para sí mismo, sin dejar de ser justo? Recordemos que si Dios declara al culpable inocente, es una abominación. Entonces, ¿cómo puede Dios perdonar al pecador sin ser una abominación en sí mismo? ¿Cómo puede un hombre como tú y como yo, como los que están allá afuera, ser justo ante ese Dios grande? ¿Cómo? Ese es el gran dilema del ser humano. ¿Cómo? Y el cristianismo es la única que tiene la respuesta de Dios. Y lo dice en la Biblia. Vamos a ver la respuesta. Lucas 2, 10, 11. Si lo saben, alguien se lo sabe de memoria. Gloria. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os traigo nuevas que serán de gran gozo para todo el mundo. Nos ha nacido hoy en la ciudad de David. Muy bien, Gloria. Es el texto que nos aprendimos al principio. Ante este dilema, Dios manda un ángel para dar un comunicado especial, lo que dijo Gloria. Y les traemos unas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que hoy ha nacido un Salvador, que es Cristo, el Señor. Nació, hermanos, un Salvador. No podías salvarte por ti mismo. Necesitabas que alguien te salvara. Ante este problema, porque la salvación implica que estamos en un problema, en un dilema, en un conflicto. Y entonces Dios envía un Salvador, que es Cristo el Señor. Veamos Mateo 1, 21. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La misma idea, llamará su nombre Jesús, que Jesús significa Salvador, y entonces dice el texto, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hijo, ante tu dilema pecador de cómo un hombre puede alcanzar salvación y perdón, ser justificado y ser hecho limpio, la respuesta de Dios es: ha nacido un Salvador, el cual perdonará y salvará al pueblo de sus pecados. Esta es la respuesta de Dios. La única forma de ser salvos de Dios es por Dios. Por Dios mismo. Dios mismo es el que va detrás de nosotros como pecadores, y es Dios mismo quien viene a salvarnos. ¿Cómo? A través de ese gran Salvador que es puesto. Solo Dios podrá salvarnos de Él mismo. Este dilema existía porque Dios estaba, y solamente el dilema podía ser resuelto en la persona de Dios. Así que la salvación le pertenece a Dios. Salmos 3:8, ¿qué es lo que nos dice? La salvación es del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. Exactamente. Salmo 3:8, la salvación es de Jehová, del Señor. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Hey pueblo, hey personas, hey pecadores que han entendido que están en este dilema. ¿Cómo puedo ser perdonado? ¿Cómo pueden mis pecados ser quitados y borrados? ¿Cómo mi culpa puede ser eliminada? ¿Cómo puedo ser justificado ante Dios? ¿Cómo puedo alcanzar el cielo? La respuesta de Dios es: la salvación me pertenece a mí. La salvación yo la otorgo. La salvación se encarna en Cristo Jesús. Él es el Salvador del mundo. Solamente Jesús. Así que la siguiente sesión vamos a ver quién es ese Jesús. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? ¿Qué hizo Jesús? ¿Y cómo es que Jesús puede salvarnos y perdonarnos y justificarnos? Porque si tú le preguntas a la gente: oye, ¿conoces a Jesús? ¿Sabes quién es Jesús? Yo le he preguntado. Me dicen: sí, lo he visto en las películas. Esa es la toma. Pero ¿sabes por qué vino? Bueno, vino para salvarme mis pecados. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios simplemente no dijo: te perdono, en vez de mandar a su Hijo? ¿Qué acaso no es Dios todopoderoso? Les pregunto a ustedes. ¿Acaso no es Dios todopoderoso para decirle a mi hermano Ciro:
te perdono tus pecados. ¿Por qué tuvo que venir Jesús? ¿No pudo acaso hacerlo así? ¿Por qué no pudo hacerlo así? Exactamente, porque es justo, no lo puede hacer así. Porque necesitaba que alguien pagara Exactamente, necesitaba que alguien satisfaciera, no sé si se dice, satisficiera, eso, Bueno, eso. Sí. su justicia, lo que demandaba su ley. Alguien necesitaba a Dios que cumpliera lo que la justicia demandaba en dos sentidos: en la perfección en la obediencia y en el castigo del pecador. Jesús hizo eso. Por eso es importante que Jesús haya venido a la tierra. De manera providencial, nuestros calendarios son marcados por antes de Cristo y después de Cristo. De manera providencial. Entonces, esta es la respuesta de Dios. Cristo vino. Vino un Salvador. ¿Qué es lo que hizo ese Salvador? ¿Cuáles fueron sus oficios? ¿Cuáles fueron sus funciones? ¿Qué es lo que logró? Es lo que vamos a ver la siguiente semana.